Bendiciones, estimada audiencia de la comunidad cristiana, Una Nueva Vida a Jesucristo y el Ministerio Internacional Mujer de Dios Vuelve a Casa. Es una bendición y un privilegio estar nuevamente frente a todos ustedes para que juntos desarrollemos un importante tema de aprendizaje de la palabra de Dios. Yo soy Pati Ramos, estoy aquí para servirte. Nos puedes conectar a través de YouTube y Facebook, allí puedes encontrar cada una de nuestras prédicas y estudios de la palabra de Dios. Y nuevamente le doy gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por permitirme llevar la palabra de Dios, que es el pan de nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Abba, Shalom, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. A ellos les doy la gloria, la honra, tres en uno. Les doy la gloria, la honra y la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son una misma persona. Y gracias por este momento. Y declaro que hay quietud en el ambiente, que hay profundidad en la palabra, discernimiento, sabiduría, ciencia de la palabra de Dios para desarrollar este tema. Y declaro que son mis palabras ungidas para entregarlas al público y a la congregación que me conectan y que me ven, y en este momento que asisten a este lugar, la comunidad cristiana, Una Nueva Vida a Jesucristo. Yo ato todo opositor y todo hombre fuerte que se quiera levantar en contra del desarrollo de esta palabra y de esta grabación. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, yo declaro la presencia del Santo sobre mi vida, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Bueno, estimados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, hoy vamos a estudiar otro poderoso tema, las prédicas que tú puedes ver en nuestros canales en YouTube y en Una Nueva Vida de Jesucristo. Hoy quiero dar un anuncio muy importante, que vamos a fusionar la comunidad cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo, UNBJ, y el Ministerio Internacional Mujer de Dios Vuelve a Casa, MDBC. Estas dos ministerios, estos dos poderosos ministerios los vamos a fusionar en uno solo, y vamos a comenzar a trabajar en la publicidad y en el diseño de la página web de este ministerio, para que haya un solo canal de YouTube y haya una sola página donde van a estar los dos ministerios, es decir, Una Nueva Vida de Jesucristo y el Ministerio de Mujeres, Mujer de Dios Vuelve a Casa. Y quiero comentarte que ya este año, el próximo mes, exactamente el 12 de mayo, el ministerio, la comunidad cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo cumple un año de estar rodando o funcionando y ministrando, y también dando los estudios, la palabra. Y estamos muy profundamente agradecidos con el Espíritu Santo, que nos ha dirigido en cada una de las prédicas. Y también quiero dar las gracias a cada una de las personas que han contribuido, han ofrendado, han diezmado, han aportado y han ayudado para este ministerio siga creciendo. Entonces quería de antemano darles este anuncio muy importante para que tú sepas que se van a fusionar estos dos canales, y las páginas de Facebook van a quedar en un solo canal y una sola página del ministerio. Esas son good news, como se dice en inglés, buenas noticias. Y vamos a lo que hoy nos va a ocupar, que es la palabra de Dios. Gracias al Padre Santo, vamos a estar estudiando un tema importante. Vayamos por favor a nuestro texto base de la palabra de Dios, donde vamos a estudiar hoy este poderoso tema, ¿sí? Vayamos por favor a Génesis capítulo 1, versículo 24. Génesis capítulo 1, versículo 24. Cuando tú estés ahí me dices por favor amén. Los que están aquí en esta hora acompañándonos en esta palabra, les doy la bienvenida a todos ustedes, a los jóvenes, a las hermanas,
las mujeres de Dios y a los varones, les doy la bienvenida. Vamos a estar en total silencio y orando también para que durante el desarrollo de esta grabación haya quietud y para que todo tipo de ruido y de distracción no haya lugar en el nombre del Señor Jesucristo. Génesis 1, versículo 24 lo leo para ti en mi versión sencilla de la Biblia. El sexto día de la creación. Quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastren por el suelo. También les dijo Dios: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento, pero la hierba verde será para todos los animales. Y así al instante se hizo. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Este fue el sexto día. El sexto día de la creación y el sexto día de la creación del varón y de la mujer. En esta hora vamos a tener como título de esta prédica: ¿con qué tipo de hombre o varón no te debes casar, tu mujer de Dios? Y el tema va a ser: elige según Dios. Vuelvo a repetir, el título: ¿con qué tipo de hombre o varón no te debes casar? Y el tema: elige según Dios. Y vamos a tener como parte fundamental, ¿sí?, y como punto focal el título, el capítulo de Génesis 1:24 para esta prédica, ¿verdad? El sexto día de la creación. Bueno, le doy gracias al Padre Santo porque antes de predicar entro en oración por varios días y me aseguro de que durante el tiempo que vaya a ministrar la prédica, la palabra, sea lo que Dios quiere que yo hable al pueblo y ministre. Por eso, aunque hay muchísimas prédicas que hay por desarrollar, voy hablando de los temas que el Espíritu Santo me guía que debo ministrarles a todos ustedes, tanto a los presentes como a los televidentes. Y nos han escrito y nos han comentado que cada prédica ha sido una prédica que ministra el corazón de cada persona en diferente tipo de temas, y que el Señor ha puesto la gracia en nuestro ministerio Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, y el Ministerio Internacional Mujer de Dios Vuelve a Casa. El sábado de la semana pasada tuvimos una administración profética y consolidación. Hubieron unas invitadas de honor y tú puedes ver esa administración, apreciada mujer de Dios. Ahí está en el canal de YouTube en Una Nueva Vida en Jesucristo. Pero en esta hora vamos a estar tratando con qué tipo de hombre no te debes tú casar, mujer de Dios. Y el tema: elige según Dios. Varón significa sacerdote, cabeza de hogar y proveedor. Hombre significa creación de Dios, pastor de su familia y poder para hacer las riquezas. El varón es el sacerdote y el hombre es la creación de Dios, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de hombre, muchas veces debemos ser específicos y decir también creación, porque cuando hablamos de varón también podemos estar hablando de la mujer. El varón es el sacerdote como tal, la cabeza del hogar, pero el hombre viene en conjunto, también trae implícito o integrado a la mujer, ¿sí? Hombre, o sea, ser humano. Dios nos muestra con exactitud su orden para cada cosa.
Por eso la Escritura dice que Dios es un Dios de orden, porque Él todo lo creó en orden. Y si vemos desde el inicio, vamos a entender que Dios en todo lo comenzó en orden. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo día Dios descansó. ¿Por qué? Él nos muestra a través de este orden que Él también tiene planificado un tiempo para cada cosa, ¿sí? Y hoy vamos a ocuparnos en este tema tan importante, con qué tipo de hombre o varón tú no te debes casar, mujer, ¿sí? Dios nos muestra con exactitud su orden para cada cosa, y antes de crear al hombre, Dios primero creó la naturaleza, los ríos, las aves, los árboles y toda la creación perfecta antes de crear al varón, ¿sí? Porque Dios con ese orden nos estaba demostrando que Él es ordenado, y luego de haber creado toda la naturaleza, para que esa naturaleza recibiera a Adán, entonces ahí sí creó a Adán y creó a Eva, ¿sí? Y Dios es un Dios que planea, que traza y que ejecuta planes y proyectos. Dios es un Dios que piensa, que traza, planea, ejecuta planes y proyectos con nosotros los seres humanos. Dios tiene un plan, un proyecto con los seres humanos, ¿sí? El plan y el proyecto no es ni con los miquitos, ni con los cocodrilos, ni con los peces, ni con los reptiles, ni con las aves, sino con el ser humano que Él creó, ¿sí? Él tiene un plan contigo y conmigo. La tierra y su plenitud, es decir, todo lo que contiene, es para el propósito eterno de Dios. Y nosotros somos su creación, y también Dios tiene algo planificado para cada uno de nosotros. Quizás tú que me ves piensas que para qué naciste, pero te quiero decir que Dios te puso allí en el vientre de tu madre para que nacieras con vida, porque Él tiene un propósito y un plan contigo. Quizás hoy, a través de esta prédica, lo vas a descubrir. Entonces allí en Génesis 1, 24 al 31 leímos acerca de el sexto día de la creación, ¿sí? El sexto día de la creación, porque el Espíritu Santo está interesado en que el ser humano comprenda que estás aquí con un propósito, con un plan, ¿sí? Pero hoy este tema va enfocado hacia la mujer, pero luego daré el tema para el varón. ¿Con qué tipo de mujer, varón, tú no te debes casar? Pero hoy le corresponde a la mujer, porque las mujeres, como somos damas, vamos primero, ¿verdad? En el protocolo, en la etiqueta y en todo lo de la urbanidad es importante aplicar la cortesía. Entonces, por cortesía, hoy hablaremos primero a la mujer, ¿verdad? ¿Con qué tipo de varón tú no te debes casar? Número 1, ¿con qué plan Dios creó al varón o al hombre? ¿Sí? Número 1, para que se reprodujera y tuviera hijos, para que se multiplicara en todas sus formas, tanto a nivel personal como a nivel económico o a nivel material. También lo creó Dios para tener dominio y control sobre la tierra y su plenitud, sobre los animales y sobre todas las cosas que Dios había creado. Por eso Dios creó al varón también, primero lo creó a él. ¿Y con qué propósito creó al ser humano? Para que disfrutara de todo lo que anteriormente Dios ya había creado. Mira que cuando, por ejemplo, no sé si a ti te ocurre, pero cuando vemos programas sobre el universo, ¿sí? Sobre los planetas, ¿sí? O cuando vemos algún documental acerca de las profundidades marinas, de los animales que muchas veces ni siquiera nos imaginamos que existen. En lo personal, esto a mí me regocija y me llena de mucha alegría y me da una paz y me conecta inmediatamente con un creador que es Dios, al ver tantas maravillas. Por eso dice la palabra de Dios que el cielo muestra las maravillas de Dios y el poder de Dios tan grande. Cuando miramos a los cielos, las constelaciones, las estrellas, los planetas y todo lo que Dios creó, nos muestra que Dios es un Dios
organizado, pero también es un Dios inteligente, pero también es un Dios de belleza, de imagen, de detalles y de decoraciones, ¿sí? Y de mucha, es meticuloso y detallista en cada una de las cosas que creó y son perfectas cada una. ¿Con qué tipo de hombre no te debes casar o unir? Este es el centro de la prédica. Número 1, nunca te debes unir a un varón que sea perezoso. Porque la palabra de Dios en los proverbios habla de los perezosos. Y las personas perezosas, en este caso un varón perezoso, va a ser un varón no diligente para trabajar y por ende o por lo tanto no va a tener provisiones para tu hogar. Y tu mujer, si te unes o te casas con un varón perezoso, te vas a encontrar con la dura realidad de que a ti te va a tocar dejar a tus bebecitos y pequeños solitos e irte a trabajar para conseguir la provisión de tu casa que le correspondería al varón, entregártela y llevártela a tu hogar. Y con este tipo de varones perezosos tú no te debes casar, porque si tú lo haces, entonces vas a tener que tomar la posición del sacerdote, es decir, la cabeza del hogar, y tú proveer lo que le correspondería a él por derecha o por asignatura de Dios, que él sea el cabeza de hogar, el proveedor de la esposa, ¿sí? Y vemos que en algunas regiones, para no mencionar, porque de pronto hay personas que son de esas regiones y se pueden sentir un poco heridos, que yo lo mencione aquí en cámaras o a través de estas multitudes que nos acompañan, no quiero herir susceptibilidades, pero hay unas regiones o lugares donde hay varones y personas, se mueve ese espíritu de pereza, ¿sí? Y son estas personas que todo el día se la pasan en chanclas, en pantaloneta, ¿sí? Acostados en una hamaca o acostados en la cama o escuchando radio o viendo la televisión o chateando, ¿sí? Y llegan la 1, 2 de la tarde y aún están en la cama acostados, comen en la cama acostados, ¿sí? Dejan el plato a un lado y todo en su entorno es ese espíritu de pereza, y los hijos copian la pereza que ven en el sacerdote o el varón de la casa, porque los hijos modelan. Modelar significa copiar lo que otros hacen, y los hijos copian nuestros modelos, las cosas que ellos nos ven hacer, ellos también las hacen, ¿sí? Y cuando la mujer se casa o se une con un varón perezoso, la va a traspasar a ella multitud de dolores, porque a ella le va a tocar pedir prestado, llamar a la familia, ir al supermercado a comprar la fruta más podrida pero más barata. Le va a tocar a ella suprimirse de muchos alimentos, y a los hijos también los va a tener que acostumbrar a una dieta alimenticia de pocos nutrientes, porque no hay economía para poder tener una vida solvente, agradable en cuanto a la parte financiera y a la parte de la provisión económica y los alimentos en casa, porque el varón es perezoso. No te unas a un varón que le da pereza o miedo el trabajo. Porque si tú vas a los proverbios, ya vamos a leer en los proverbios donde dicen los proverbios acerca de personas que le tienen miedo al trabajo y que dicen que no salen a trabajar porque afuera hay un león que los está esperando y los va a devorar. Y son personas que para cada una de sus perezas tienen una excusa, ¿sí? Y por eso es tan importante que no te unas ni te cases a una persona perezosa, porque la persona perezosa solamente piensa en dormir, ¿sí? Y dice el Señor en Proverbios capítulo 6, versículo 6, dice: no seas perezoso, vamos joven, pero no le hablo solo a los jóvenes, le hablo a los adultos y a los ancianos, que son varones pero muy perezosos. Vamos joven, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo?
¿Cuánto vas a despertar? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas los brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Le habla en Proverbios 6, capítulo 6, versículo 6. Leí hasta el versículo 11, porque quizás personas que se sienten identificadas con este tema se enojarán porque digo estas cosas, pero están en la palabra y hoy estamos predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Ese tipo de varones perezosos que no trabajan, que les gusta mucho dormir, que les gusta mucho estar en la cama, te quiero decir, mujer, que si tú te unes o te casas a un tipo de varón así vas a sufrir. ¿Con qué tipo de hombre o varón no te debes casar? Número 1, con un perezoso. Número 2, con un mimado o consentido. Porque si tú te casas o te unes con un varón que es mimado o es consentido, vas a sufrir, te quiero decir, estimada mujer de Dios. Porque los hijos mimados tienen unas cosas tan desagradables. Y te invito a que tú escuches las dos prédicas, la primera y segunda parte, en el canal de YouTube, Mujer de Dios Vuelve a Casa. El título de esas prédicas es El hijo mimado avergüenza a los padres. Hay una primera parte y una segunda parte. Escúchalas. ¿Qué cosas, qué hacen, qué dicen, cómo son las personas mimadas? Sobre todo un varón mimado tiene unas características, ya las menciono allí, pero acá brevemente lo voy a volver a mencionar. ¿Qué cosas o características o personalidad o comportamiento tiene un varón mimado? Primero y número 1, muy importante, es que es muy chismoso. Todo lo cuenta, pone muchas quejas, llora ante los demás, tiene un espíritu de autocomiseración, envuelve a las personas, las manipula, les vende unas historias que nunca han sido reales, pero que con su manipulación y con haber sido muy consentido, hace que esta persona sea una experta para mentir. Tienen esa habilidad, son muy mentirosas. Pero hoy quiero ministrar una palabra que el Señor también me ha dado hace más o menos unos 8 o 15 días. Me hablaba de que hay un pastor que él fue violado y él nunca ha confrontado esa situación de su vida personal. Él la sabe la familia, esa situación sí la sabe la familia. Él también lo sabe, que él fue violado desde muy niño. Y la familia comenzó a escudarlo, a rodearlo con muchos mimos, consentirlo y tratar como de, con este tipo de comportamientos de mimarlo, consentirlo y permitirle muchas cosas, trataron ellos de apagar o de menguar esa situación de violación que este niño, hoy en día ya es adulto, pero él fue violado. Y él nunca ha confrontado esa situación y la familia tampoco quiso confrontar la situación, sino que por el contrario quisieron ocultarlo todo, pero él tiene un trauma de ese capítulo de su vida, de esa violación, y debido a eso lo consintieron, lo mimaron, le permitieron muchas cosas y hoy él es un gran mentiroso y gran manipulador, ¿sí? Y envuelve muchísimo a las personas por esto que ha sido muy mimado y muy consentido por esa situación que él vivió de su vida y no la ha resuelto y todavía aún tiene muchas cosas de ese capítulo de su vida y él no ha entrado en ningún momento a ningún proceso de restauración y por eso tiene la habilidad de envolver con muchas mentiras a la gente hasta el día de hoy. ¿Con qué tipo de varón no te debes casar o unir? ¿Con un mimado o un consentido? Porque la persona mimada, el varón mimado, es muy chismoso, comunicativo, todo lo cuenta, pone muchas quejas, llora mucho cuando le conviene llorar, así sean lágrimas de cocodrilo, pero lo hace, y no se despega de las faldas de la mamá o de la familia. Y cuando tiene un problema con su pareja, se va y se esconde donde la familia, se ausenta de su hogar y se va unos días
a ser consolado, a ser mimado y a ser consentido por la familia, ¿sí? Y la mujer queda sola allí con sus hijitos, aún aguantando hambre, solita, desamparada, porque su esposo mimado la dejó, porque tuvo una pataleta y se fue a refugiar donde la familia que le permiten ser consentido y mimado. Por eso el Señor dice en la palabra acerca de las... vamos a leer allí. Quiero hoy ministrar esta palabra porque es importante que tú sepas que hay una palabra acerca de los hijos mimados, y los hijos mimados avergüenzan a los padres. Tú puedes escuchar allí, puedes escuchar la prédica que ya te mencioné. El sabio oye consejos, Proverbios 19. Dice el Señor entonces, dice acá, en el versículo 13 de 19 Proverbios: el hijo tonto arruina a su padre, y la mujer peleona poco a poco arruina al marido. La casa y el dinero son regalos de los padres, la esposa inteligente es un regalo de Dios. Tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambres. El que respeta una orden se respeta a sí mismo, el que deja de cumplirla dicta su sentencia de muerte. Ahí está hablando acerca de los consejos. Los sabios oyen los consejos, y hoy le quiero hablar a una mujer que ella consintió por mucho tiempo al hijo, y hoy el hijo es un gran irreverente e irrespetuoso, la hace quedar a ella en vergüenza ante el público y no la respeta, porque ella desde pequeñita no lo corrigió. Es un varón y el varón es muy irrespetuoso con ella y la hace quedar mucho en vergüenza. Pero el Señor le dice hoy que aunque ya parece que es tarde, pídele perdón al Señor por haberle permitido a ese jovencito, a ese niño, haber hecho su propia voluntad y no haberlo corregido a tiempo. Dice el Señor que cuando nosotros no corregimos a los hijos, estos hijos nos avergüenzan, y por eso es importante utilizar la vara de la corrección, porque con la vara de corrección tú vas a hacer que ese niño nunca se te salga a ti de las manos. Han dicho los psicólogos y los expertos, ahorita hay una ley que a los hijos no se les puede pegar, pero la vara y la disciplina es bíblica, y cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos van a ser un hijo problema. Estoy hablando de los varones, luego hablaré de las mujeres, ¿sí? Entonces tú lo puedes leer allí en Proverbios, lo estoy buscando acá, donde el Señor habla acerca de los hijos mimados, pero tú lo puedes ver allí en la prédica. En este momento voy a continuar con el tema, porque en la prédica especifico bien con los versículos, especifico bien con cada uno de los detalles, y para no perder el tiempo de este tema, entonces vamos a tener el complemento de las otras prédicas en YouTube. Ya tú sabes qué nombre y dónde las puedes encontrar. ¿Con qué tipo de hombre no debes casarte o unirte? Con un mentiroso. Porque sabemos que cuando la persona miente, había un dicho que lo decía mi abuela mucho, constantemente, que el que miente también roba. Y parece que es fuerte el decirlo, pero así es. Y la persona que miente también roba, ¿sí? Y cuando una persona es mentirosa, entonces esa persona nos va a meter en muchísimos problemas, porque el Espíritu Santo dice ahí volvemos a Proverbios 6, 12, no seas mentiroso. Hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras para engañar a otros. Guiña el ojo, apunta con los dedos y hace señas con los pies. Esa gente solo piensa hacer lo malo y siempre anda provocando pleitos. Por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente, cuando menos lo esperen. Dice el Señor que no seas mentiroso, que el mentiroso anda contando mentiras. Y mira, mis estimadas hermanas, mujeres de Dios, ¿sí? Nosotras las mujeres valemos demasiado, porque somos un diseño de Dios único e irrepetible y sin copia. En lo personal yo creo que yo soy sin copia, que no hay otra Patti Ramos como yo, ¿sí? Porque el Señor a mí me creó única, con una
esencia única y particular y soy irrepetible, ¿verdad? Y tú de igual manera lo eres. Pero nosotras las mujeres no hemos podido aprender a valorarnos, a tomar la posición de princesas y coherederas en Cristo Jesús. Y por eso es que nos permitimos tener relaciones o unirnos o casarnos con personas que tienen una cantidad de problemas que tú desde el inicio lo ves, pero por encima de todo te ciegas y continúas hacia adelante y te unes en matrimonio a ese varón, conociéndolo de antemano con todo lo que él ya te había demostrado que era y hacía, y por encima de todo continuaste y hoy sufres. Y hoy tienes una desilusión y un desengaño de esa persona, pero Dios desde el principio te lo mostró y te lo dijo claramente a tu corazón que Él no era para ti, pero tú continuaste y hoy en día estás con 3 hijos sola y sufriendo por no haber elegido bien. Recuerda que el tema es elige según Dios, ¿sí? ¿Con qué tipo de varón no te debes casar? Con un mentiroso, porque el mentiroso, como dice acá en mi versión sencilla, anda contando mentiras. Y tú te sientas con esa persona y todo lo que te habla son mentiras, patrañas, inventos. Te oculta la verdad siempre, nunca es verdadero en ninguno de sus caminos, ni ninguna de sus conversaciones tiene ni siquiera el 10% de la verdad. Y con ese tipo de varones te quiero decir que no te debes casar ni unir, porque hoy te quiero decir, esta es una ministración específicamente para las mujeres, te quiero decir que en algún momento, cuando te casas con un varón que es mentiroso, te puedes enterar más adelante que él está casado con otra persona y o que tiene otro matrimonio con otros hijos, con otra mujer. Y cuando tú quieras unirte, casarte a un varón, primero tienes que, número 1, orar, que si Dios te lo aprueba, que si es la voluntad de Dios, que tú te unas con ese varón. Número 2, debes conocer su familia, su entorno familiar, cómo es él, como hijo, como hermano, como tío, como amigo, ¿sí? Como trabajador. Porque muchas veces nosotras las mujeres nos dejamos ilusionar en un destello de fantasía, quedamos ciegas. También te recomiendo la prédica, que es el encantamiento y la fascinación, la puedes encontrar en el canal de YouTube, Una Nueva Vida Jesucristo UNBJ, ahí está. Y no averiguamos, no investigamos, no profundizamos, no confirmamos información, comemos todo lo que la persona nos dice, que él hizo, que estudió allí, que hizo allá, que fue así y que fue allá. Pero cuando nosotras no investigamos y nos unimos a ese varón, después sale todo a la luz pública de que el varón era casado, tenía más hijos, que tenía hijos y fuera de eso, hijos fuera del matrimonio, ¿sí? O que tiene otra mujer y le paga un apartamento en otro lado y entonces él tiene 2 hogares, uno contigo y otro con otra, ¿sí? Y tú no lo sabías, te viniste a enterar después del matrimonio. Por eso es que es mejor que te digan la verdad en tu carita, que te duela en ese momento, pero lo tengas bastante claro hacia dónde apuntas con esa relación, a no que después tú misma te tengas que enterar y ver con tus propios ojos y escuchar con tus propios oídos todo lo que ese varón en verdad es. ¿Sí? Y lastimosamente mujeres se han unido a varones que tienen problemas de homosexualismo, tienen problemas de drogadicción, tienen problemas de doble moral, es decir, tienen una doble vida, ¿sí? Tienen problemas con el narcotráfico, tienen problemas de deudas, tienen problemas de su pasado muy fuerte sin solucionar, y cuando la mujer se casa, te quiero decir que comienza este martirio, este calvario. Estamos en Semana Santa y calvario y martirio es lo mismo que una procesión de muchos dolores por haberse casado con un mentiroso. Te quiero decir que el mentiroso tiene una enfermedad que se llama mitomanía.
Mitomanía significa una manía de mentir, es decir, una costumbre y un hábito de la mentira. Cosa terrible es que nosotras como mujeres nos casemos con un varón que sea mentiroso. Por eso, ¿cómo lo puedes saber si es mentiroso? Todo lo que la persona te cuente, tú confírmalo, ¿sí? Los celulares son la mejor evidencia de la vida personal de alguien, ¿sí? Y cuando tu varón te esconde el teléfono y le pone 30 claves, yo quiero decirte que ahí pasa algo. Si el varón es verdadero, te expone sus claves de los correos, sus conversaciones en WhatsApp, sus llamadas, te dice quién llamó y para qué, ¿sí? Es claro dónde va, con quién está, no te esconde en absoluto nada, porque el que nada debe, nada teme, pero cuando tú estás con un varón que es mentiroso, te vas a encontrar tú misma con muchas sorpresas que te van a traspasar tu corazón de dolor. Entonces, en la primera mentira que ese varón te diga, ya te está mostrando una señal de cómo es. Entonces tú verás si quieres continuar en una relación con una persona mentirosa. Número 4, con un orgulloso. Porque el orgulloso, ya di una prédica también hace aproximadamente un mes, los orgullosos caen, también está en el canal de YouTube o NBJ, te voy transfiriendo o recomendando prédicas para que consolides y confirmes mucho más el tema. No te cases con un orgulloso, no te ennovies con un orgulloso, no te unas con una persona orgullosa, porque la persona orgullosa vive en engaño, la persona orgullosa no pide perdón, la persona orgullosa no reconoce sus errores, la persona orgullosa prefiere morirse antes de que reconocer que se equivocó, la persona orgullosa es una persona que pierde todo, la familia, el empleo, los hijos, la esposa, todo, porque no es capaz de someterse, de rendirse y humillarse y reconocer o pedir perdón, ¿sí? La persona orgullosa verdaderamente tiene un problema muy grande, porque sabemos que Satanás fue la persona, el ángel, porque él no es una persona, es un ángel, ¿sí? Que Dios creó con mucha belleza y hermosura, pero él se enorgulleció. Y hasta el día de hoy, él está en juicio, causando males a la humanidad, pero no reconoce que él pueda estar mal, ¿sí? Y el orgulloso tiene este problema, y si tu mujer te casas con un varón orgulloso, vas a encontrarte con un problema muy grande que va a ser el de sufrir. Porque el día que ese varón te golpee, nunca te va a decir que lo perdones. Cuando él sea infiel, tampoco te va a pedir perdón. Cuando él cometa un error, tampoco te va a pedir perdón. Y siempre tú vas a ser la que te humilles, la que te tengas que someter de una manera fracasante o frustrante o una humillación continua, porque el varón orgulloso no se va a doblegar, ¿sí? Yo les pido una excusa para colocar un poquito de adoración. Gracias, me gusta mucho que haya fondo de adoración. Y te quiero decir, mi estimada hermana y amiga en el Señor Jesucristo, que cuando nosotros tenemos este tipo de relaciones vamos a sufrir, ¿sí? No te unas, no te cases con una persona orgullosa, no te cases con un varón que te aplasta desde el principio, que te mira de la cabeza a los pies con desprecio. No te unas a un varón que se cree más grande que tú. No te unas, no te cases con una persona que no te apoye, que no valide tus títulos, tus talentos, tus dones, las cualidades, las habilidades que Dios te ha dado. Porque si tú te unes a ese varón, vas a sufrir. Y siempre serás tú el tapete por donde él pasa encima de ti, siempre, por el orgullo. ¿Con qué tipo de varón o de hombre no te debes tú casar, mujer? El tema de hoy es: elige según Dios. Número 5, con un machista. Con ese tipo de varones no te debes unir ni casar. ¿Qué es un hombre machista? ¿Qué es un varón machista? Es un varón que piensa que la mujer solamente sirve para
cocinar, lavar, planchar, tener hijos, hacer oficio, hacer aseo y nada más. El varón machista no cree que tú puedas ser una mujer importante, valiosa, mejor de pronto que él, que puedas lograr cosas. El varón machista piensa que la mujer es una vagabunda o de la prostitución, porque el varón machista tiene bajo concepto de la mujer, no la respeta. Y cuando tú te unes o te casas con un varón machista, vas a encontrarte, mi estimada mujer de Dios, que cuando tú salgas a hacer las compras en el supermercado, o te vayas a visitar a tu familia, o te vayas en algún momento, salgas a hacer alguna diligencia, el varón machista piensa que tú estás en una relación sexual con otro hombre, o que te fuiste a la prostitución, o te fuiste con otro hombre, o que quién sabe dónde estarías o qué estarías haciendo, ¿sí? Porque el varón machista piensa muy mal de la mujer, ¿sí? El varón machista es una persona que no le da lugar a la mujer que a ella le corresponde, sino que el varón machista es el que golpea, el que agrede, el que abusa, el que maltrata, el que escupe, el que ala el cabello, ¿sí? El varón machista es el que pisotea, el varón machista es el que suprime a la mujer económicamente, no le da la provisión, y si se la da, la manipula y le dice que por él ella tiene esa plata, que por él ya tiene esa casa, que por él ella come, que por él y que por él. Entonces él abusa en diferentes formas: psicológicamente, verbalmente, monetariamente, sexualmente la somete, y hace ese varón machista que esta mujer cometa diferentes actos aún sexuales en contra de la voluntad de ella, ¿sí? Pero él la somete y le dice que ella le tiene que obedecer porque él es el varón, él es la cabeza y ella es la mujer, y se tiene que someter a él. Entonces la abusa de muchas formas. Por eso hemos visto, estimada congregación y estimados audiencia que nos ven, ¿sí?, que hoy en día hay una ley bien fuerte para los abusivos de mujeres, para los abusadores de mujeres, para aquellos que abusan, que son personas abusivas en lo que ya mencioné anteriormente de mujeres. Y vemos que los feminicidios que han ocurrido han sido a raíz de hombres machistas, que cuando el varón ve que la mujer se va y prefiere estar sola que con él va a buscar la venganza. ¿Cómo la va a buscar? De manera machista. ¿Cuál? Va a hablar de ella mal, diciendo que ella es una prostituta o una vagabunda, o que la vida de esa mujer era de lo peor, y no es así, pero él la arrastra y la sumerge en profundidades de bastante palabras abusivas, y le daña a ella la imagen para que otras personas no crean en ella, ¿sí? También va a vender estas mentiras o esta imagen negativa de ella para que otras personas no le crean y él la pueda seguir abusando, ¿sí? También el machista lo que hace es hacer llamadas de intimidación, de que te voy a matar, que si no eres para mí te mueres, que si te veo con otro ya me vas a pagar, en fin, la comienza a intimidar, a atemorizar psicológica, verbal y físicamente, hasta llegar a el acto de cometer el homicidio, que es cuando ya ese varón machista mata a la mujer, ¿sí? Por eso es que hoy quiero hablar públicamente esto, y he estado orándole muchísimo al Espíritu Santo que dé una ley, que le ponga al presidente Santos en su corazón y en su gobierno, que establezca una ley donde él libere a la mujer de estos yugos, y que la mujer, cuando tenga hijos de este varón machista y abusivo, y este varón con este tipo de comportamientos desequilibrados, que el presidente someta
a este tipo de varones con una ley donde la mujer que haya tenido hijos con este varón abusivo, ella no necesite pedirle permiso para salir del país, de la ciudad con esos hijos, porque ella debe buscar refugio y protección, ya que las leyes de lo que estamos viendo ahorita, de la custodia y de esta protección a las mujeres abusadas, lo hemos visto a través de las noticias, no funciona, es solamente un papel, pero la mujer sigue estando desprotegida y la mujer necesita protección, y entonces muchas veces la mujer quiere salir, darse la oportunidad de estar con su familia o de irse de lejos del entorno de ese abusador, pero le tiene que pedir un permiso a él, que se lo escriba, que se lo autorice para ella poderse mover con los hijos, de los cuales esos hijos también son abusados por ese varón de manera verbal, psicológica, con intimidación. Entonces no solamente ella sufre, sino que también sufren esos hijos, y yo hoy quiero y estoy orando para que se haga esa ley de que la mujer pueda ser libre de este tipo de varones, de yugos que han impuesto. Estos varones necesitan unas leyes bastante fuertes y contundentes, en este caso, que la mujer pueda ser libre, automáticamente este varón la someta, la sumerja en este tipo de comportamientos y de yugos, de esclavitud, ella pueda ser libre automáticamente. Y si ella está casada con él por algún medio civil o católico, en ese momento en que el varón la golpea, la agrede, la empuja, la somete a diferentes tipos de abandono económico, diferentes tipos de violencia, donde él le arrastra a ella la imagen por el piso ante los demás, ella pueda ser libre de ese matrimonio. Entonces, dos cosas: que pueda ser libre de ese matrimonio para que ella pueda estar tranquila y ella pueda sacar a sus hijos del país o de la ciudad con tranquilidad, sin necesidad del permiso de él. Porque algo que he venido orando, y es que los hijos los llevamos nosotras 9 meses en el vientre. Nosotras somos las que debemos tener las náuseas, los vómitos, engordarnos, parir con mucho dolor, porque un parto es morir y volver a nacer. La amamantar, ¿sí? La crianza, cuando ese varón nunca ha estado con esos hijos, al contrario, ella siempre permanece sola con ellos, o permanecemos solas, sin la protección, sin estar ahí caminando a la par en esa crianza con ese varón abusivo. Y fuera de eso, entonces también nos toca estar oprimidas en un yugo donde no podamos salir de la ciudad o del país, porque tenemos que pedir un permiso a un varón que no pagó el precio de el parto, la crianza, amamantar, cuidar, proteger, enseñar, educar a esos hijos, porque la labor la hacemos sobre todo nosotras las mujeres, ¿verdad? Y esto no es una publicidad política, no, sino que es algo que verdaderamente yo vengo orando, porque he visto muchas mujeres en el ministerio que el Señor me ha permitido desarrollar. He tenido varias personas que me han visitado a pedirme consejo de la palabra de Dios, que me han venido con diferentes temáticas, diferentes dificultades y problemáticas, y sobre todo son mujeres solas, sin empleo, sin compañía de la familia, están vulnerables. También son intimidadas, son mujeres que no saben qué camino tomar, y porque no tienen una economía estable, un sueldo, una pensión, una mensualidad. Deberían darnos un sueldo como madres, porque nosotras las mujeres en casa trabajamos más, ¿sí? Y no tenemos sueldo, ¿sí? Todas esas cosas yo quisiera que tú también te unieras en esa oración para que el Señor establezca leyes a través del presidente que hoy nos gobierna, que Dios le dé la sabiduría, el entendimiento y la revelación de estas cosas, que nosotras las mujeres necesitamos ser libres de ese tipo de esclavitud y de yugos, porque nosotras las mujeres definitivamente pagamos tanto el precio de la maternidad y merecemos, en este caso, cuando hay varones que son machistas y abusivos, la mujer no tiene por qué estar sometida
a ese tipo de situaciones. Dios no lo ve con buenos ojos que nos maltrate, ¿sí? Pero como nosotros aquí en la tierra dependemos de las leyes hechas por el gobierno, entonces únete a esa oración para que haya leyes estrictas que nos puedan cubrir y proteger a nosotras las mujeres. Entonces no te cases, no te unas con un varón machista. No te cases, no te unas con un materialista. ¿Qué es una persona materialista? La persona, el varón que solamente piensa en tu cuerpo, en tus medidas, en cuánto tienes de seno, de cintura y de caderas. Por eso es que en los concursos de belleza la medida 90, 60, 90 es como un estándar, es como para ellos es como lo ideal del cuerpo de la mujer, como las medidas que debería tener cada mujer. Pero te quiero decir que el materialista piensa en esas medidas, en que si no tienes esas medidas no eres linda, ¿sí? Y cuando estás con un varón materialista te va a mirar solamente por lo que posees externamente, no va a mirar tus riquezas internas, tus valores, tus capacidades y tus cualidades, sino que solamente va a mirar el cuerpo físico. Va a mirar cómo te vistes, qué zapatos tienes, qué bolso usas, qué relojes usas, qué anillos tienes, qué color de pelo tienes. Va a estar completamente enfocado en tus curvas, ¿sí? En tu cuerpo. Y si eres linda, te va a querer pasear como si fueras un trofeo para que otros lo halaguen, lo admiren, lo envidien, porque es un varón materialista. El varón materialista solamente piensa en la imagen personal, en la ropa, en verse bonito, en verse bien físicamente, por fuera, pero por dentro así esté muy mal, pero se ocupa mucho de la parte material. Se ocupa mucho, le interesan mucho los carros, las cosas materiales, vivir en buenos barrios, buenas casas. Le interesa mucho lo estético y la imagen, ¿sí? Soy asesora de imagen, esa es una de mis ramas como profesional de asesoría de imagen, tanto para el varón como para la mujer y para las empresas, ¿sí? Y te quiero decir que es importante todo este aspecto, pero el varón materialista, cuando tú te subas de peso, no te va a querer. Él va a mirar para otro lado, va a mirar otra persona que le cubra, que le sacie, que le dé la plenitud que él necesita en eso material. El hombre materialista solamente piensa en estas cosas, y si en algún momento tuviera que elegir entre un carro y tú, elige el carro. Y si en algún momento tuviera que elegir entre la casa y la iglesia, prefiere quedarse con una casa que darlo todo por la iglesia. Y si tuviera que elegir entre tener una mujer con dinero y tenerte a ti que no lo tienes, se va con la mujer de dinero. ¿Tú sabías que hay varones que venden sus servicios sexuales por dinero? ¿Tú sabías que hay varones que han sido comprados por una mujer? La mujer les da la plata, la mujer les compra la ropa, la mujer les paga el arriendo, la mujer les da la comida, la mujer los lleva, los trae, o les da el carro, o les da la moto y les pone todas las comodidades. Ellas compran amor. Ellas son mujeres tan solitarias que lo único que pueden hacer es comprar el amor con cosas materiales, ¿sí? Y hay varones que tienen relaciones con mujeres, pero no afectivas, sino económicas. Son materialistas. Y entonces, cuando tú te unes y te casas con un varón así, vas a sufrir, porque él solamente va a mirar lo material. Lo material es todo lo de acá. Lo material es si estás bonita, si estás fea, si estás joven, si estás vieja, si te engordaste, si te adelgazaste, si ese pantalón te ajusta bien o no, si esos zapatos son feos o bonitos. Va a estar pendiente de toda la apariencia física. No te unas, no te cases con un varón así porque vas a sufrir. ¿Con qué tipo de varón no te debes casar? Con un infame. Una persona infame es una persona que no le importa hacer cualquier tipo de descaro frente a ti o frente a tus hijos, y fuera de eso no lo reconoce. Una persona infame es una persona que
es un desastre total, es un sinvergüenza, una persona que no tiene valores ni cristianos ni humanos. Una persona infame es una persona que hace toda clase de cosas desastrosas y no le importa. Y son esas personas que hacen este gesto, los hombros así, como quien dice, no me importa. Con ese tipo de varón no te cases, porque tal cual él actúa, así es su corazón. Dice el Señor que de la abundancia del corazón habla las palabras, pero también como actúa una persona, así es. Y si tú te unes a una persona infame, va a ser una vergüenza para ti misma. ¿Por qué? Porque tú vas a ser el motivo de la burla y el escándalo de mucha gente por estar con ese varón. ¿Sí? Una persona infame es aquella que no le importa utilizar a los demás, un varón que utiliza a los demás y por encima de utilizarlos también saca provecho, y cuando ya saca provecho y ya ve que la persona no le puede ser de provecho, la expulsa de su vida. Una persona infame es aquella que le da mal ejemplo a los hijos y no le importa. No te unas a un tipo de hombre así. Continuamos. Un desleal. Una persona desleal es una persona infiel. Y dice en Malaquías capítulo 3 acerca de la infidelidad. Una persona infiel, si tú te unes a una persona desleal, es una persona infiel. Nunca te va a ser fiel en nada, ni en palabras, ni en obras. Y si tú te unes a un tipo de varón como ese, vas a sufrir, porque esa es una decisión tuya, no es una decisión que Dios tomó por ti. Debes tener el oído atento a cuando el Señor te habla y te guía que no te unas o te cases a cierto tipo de personas, porque si Él te lo dice de antemano es porque Él sabe que tú vas a sufrir. Malaquías capítulo 2, leamos en el 2, porque en el 3 habla sobre la fidelidad del diezmo y la ofrenda, pero en el 2 habla de los matrimonios. Y dice el Señor aquí exactamente, en el 14, Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes cuando eran jóvenes, se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso. Se comprometieron con la esposa de serle fiel en los votos, cuando hacemos los votos matrimoniales, y nos llevan a un compromiso verbal y de convicción, los votos. Y eso no es solamente decirlo de momento, lo tenemos que cumplir. Y cuando te unes a un varón que es desleal, él te va a ser infiel. Y tú tienes dos opciones: te aguantas la infidelidad o no te la soportas. Dios da una causal del divorcio y es el adulterio. Cuando tú te casaste con un varón y él simplemente te dejó ver claro que tiene otra opción de mujer, no estés más con ese varón. Si tú quieres estar con él, esa es tu decisión, pero si tú te respetas y te valoras, no estás con un varón que te es infiel, porque dice un adagio popular: el que la hace una vez la sigue haciendo. Y hay otro adagio más popular, un refrán, que la vaca no olvida el portillo, es decir, que las personas cuando actúan de una forma siempre siguen actuando así, pero hago un énfasis. El Espíritu Santo nos puede cambiar, transformar, hacernos nuevo, pero como esa es una decisión, que tú permitas que Dios lo haga en ti. Y cuando una persona es infiel y tú le revisas todo su expediente y su trayectoria de relaciones, siempre ha sido infiel, entonces ¿tú crees que él va a ser fiel contigo? ¿Que cambió así nomás porque se casó contigo? No. Si él no hizo un proceso de rompimiento de esa iniquidad, que es una maldición, siempre será infiel. Contigo y con la otra y con la otra, y siempre será infiel. Porque esa se llama una iniquidad. Esa es una región de cautividad en esa persona. Y si tú te unes a una persona y es desleal, es infiel, no solamente te es infiel a ti, sino es infiel con los hijos, porque también los abandona, los deja. Les muestra a ellos
frente a tu propia cara que tú no eres valiosa ni importante, que tú le importas un pepino, o sea, un cero, pero también le deja ver claramente a los hijos varones que sean iguales, pero también le deja ver a las niñas, mujeres, que ellas no valen nada. En pocas palabras, si tú te permites estar con un hombre infiel, tú no te respetas. Y Dios te ve desde el cielo como una mujer frágil, pero Él no te hizo así. Eres tú que no has comprendido que tú eres un linaje escogido y un real sacerdocio y una nación santa para Dios. Y para ir concluyendo, no te unas con un rebelde, porque el rebelde no va a cambiar sus maneras de ser, no va a dejar de ser rebelde a menos que se transforme a través de la palabra de Dios. Pero si tú te unes a un rebelde, ¿quién es un rebelde? Una persona que fue rebelde de niño, de joven y de adulto y de anciano, y que no se ha cambiado, no se ha transformado. ¿Quién es una persona rebelde? Que no obedecía a los padres, ni a los hermanos, ni a los amigos, ni a los profesores, ni a los pastores en la iglesia, ni a nadie. Un rebelde. No te cases con una persona rebelde. No te cases con un tacaño, porque la raíz, dice el Señor, de todos los males, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando una persona tiene más amor al dinero que a Dios, ese es su corazón, la plata. Y el tacaño no te va a soltar a ti un peso, te va a hacer sufrir, te va a tocar ir a pedir, te va a ocultar las cuentas, te va a ocultar el sueldo que gana, te va a decir que gana tanto, pero gana más. No va a ser claro con la plata. Si tienes que comprar leche para tus bebés, va él a decirte que les des agua panela o agua. Te va a tasar los productos de la cocina. Siempre te va a estar diciendo que por qué gastas tanto jabón. Siempre va a estar en una actitud de que cuando salgan a la calle a comer algo, te va a hacer una mala cara cuando tú pidas un plato que vale más de 12 o 13 mil pesos. Y te va a echar en cara que por qué pide eso, que no hay plata, y tú vas a comer con dolor, ¿sí? Por estar con una persona tacaña. Una persona tacaña es una persona que está habituada al amor al dinero. Lo huele y dice que ama el dinero. No te cases con una persona así. Si cuando eran novios te llevaba a tomar un cafecito con un panecito y todo el tiempo siempre las salidas eran algo así de llevarte a una panadería, a tomarte un tinto, un café, una gaseosa con un pan, cuando te cases será igual. Será de mucha escasez y de mucha miseria ese hogar, porque desde el principio Él te lo dejó ver claramente que Él era así. Cuando tú salías con Él y no te invitaba a almorzar, sino que hacía el tiempo para que pasara la hora del almuerzo, y después llegaban las 2 y 3 de la tarde y te daba una empanada con una gaseosa y decía que ya era el almuerzo, te lo estaba dejando claro que así sería tu matrimonio con Él. Cuando en vez de coger un bus, un taxi, un transporte, te llevaba a caminar largas horas y tú entaconada, bien linda, bien hermosa, caminando por la calle con unos tacones, cansada y con sed, y Él te decía que más tarde tomaban algo y no fue considerado contigo y prefería guardarse la plata del transporte para no llevarte a ti en un bus o en un taxi cómodamente, te lo estaba dejando reveladamente claro que Él sería así contigo en el matrimonio, una persona tacaña. No te cases con ese tipo de varón. El maltratador, el alcohólico, el chismoso, ¿sí? Ya lo expliqué. ¿A qué varón u hombre tú debes unirte o casarte? Al que sí debes unirte y casarte. Esta ya es la conclusión de esta prédica, donde vas a ser ministrada muy profundamente y muchas cadenas, mujer, de ti se van a romper. Porque quizás tú ya hoy en día no eres tan joven, no eres tan linda, ya estás un poco gordita
y tienes hijos con un varón que te dio todo este tipo de vida. Pero Dios es un Dios de oportunidades. ¿A qué varón u hombre tú te debes unir o casar? Un varón que teme a Dios. Que teme a Dios. Que lo respeta. Hoy en la mañana veía la película y quiero mucho esa película, y para mí es una película de las mejores que hay en Semana Santa, José. ¿Sí? José era un joven apuesto, guapo, pero cuando llegó Potifera, la esposa de Potifar, a seducirlo sexualmente, él se guardó. Él temía a Dios, no de palabras, sino de hechos, en obra lo demostró. Él se guardó y por eso Dios lo premió. Teme a un varón, es decir, únete, cásate con un varón que teme a Dios. Porque si él se puede guardar de la tentación sexual con cualquier mujer, por muy linda que ella sea y por muy seductora que ésta sea, si él se puede guardar de esa situación de pecado sexual, él será un buen esposo para ti y un hombre fiel. Y donde él vaya, esté de viaje, donde él esté, con quien estés, puede estar rodeado de 500 mujeres reinas de belleza o modelos, no va a caer, porque él temía a Dios, como José temía a Dios. Con ese tipo de varones, de varón tú debes casarte. Un varón que teme a Dios, un varón obediente a Dios. Si él obedece la Biblia, él obedecerá la palabra, obedecerá lo que Dios habla. No solamente tendrá temor a Dios, sino que será obediente a Dios. ¿Con qué varón te debes casar o unir? El que respeta a la mujer como un vaso frágil. Un vaso frágil. Este es mi pocillo. Sí, está ya viejito, pero lo quiero. Sí. Sí, este ya está un poquito roto por el uso de los líquidos calientes, las aromáticas y los tintos. Nosotras las mujeres somos un vaso muy frágil como este jarrón. Es de cualquier cosita, si no tengo cuidado se rompe porque es frágil. Nosotras somos frágiles. Cualquier palabra maldicha nos hiere. Cualquier actitud despreciativa nos hiere. Cualquier rechazo nos hiere. Cualquier abandono nos hiere. ¿A qué varón tú te debes unir? A un varón que te quiere, que te ama como un vaso frágil, que te respeta, que cuida sus palabras, que cuida sus gestos, que cuida sus acciones, que no mira con lujuria, deseo o con pornografía o con, esto se llama codicia a otras mujeres, y te hiere con eso. Sino un varón que solamente mire a Dios y te mire a ti, y mire a tus hijitos y los respete. Con él debes casarte, con él debes unirte. ¿Y sabes cómo lo conoces? Desde que tú lo empiezas a ver como amigo. Desde ahí él te comienza a mostrar quién es. Pero tú, cerciórate, asegúrate, ve a su casa, confirma la información de su propia familia. Si su propia familia no te da buenas referencias de él, no te cases con él. Si sus padres sufren con él, te hará sufrir a ti. ¿Con qué varón te debes casar? Con uno que sea trabajador, que no sea vividor, que no viva de las mujeres, que no espere que las mujeres le den, le regalen, lo lleven, lo traigan y que las mismas mujeres lo vistan, le den la pensión, le den la mensualidad, le den la alimentación, los zapatos y todo. Que no sea un vividor, que sea un hombre trabajador. Que sea un trabajador desde siempre, no que empezó a trabajar hace un mes, sino desde siempre que haya sido un trabajador. Si tú ves que ese varón nunca tuvo nada estable en lo profesional, nunca se estableció en una empresa, nunca tuvo un trabajo continuo de años en algún lugar, sino que él pasaba de un lado a otro, de un lado a otro, porque sabía que las mujeres siempre lo mantenían, no te cases.
Cásate con un varón trabajador y que su familia y sus amistades lo digan que es trabajador. Porque si él es trabajador, él irá a conseguir la provisión y mantendrá tu nevera con alimentos, tu alacena con alimentos, tu casa no estará en pobreza, tus cobijas no estarán rotas, tus niños no tendrán los zapatos, la ropita rota y vieja, porque él será un excelente cabeza de hogar, proveedor y sacerdote. ¿Con qué varón te debes casar? Con el que ame a los hijos y que ame el hogar. Si tú te casas con un varón que ama el hogar, que ama tener hijos, es decir, hay varones que no les gusta estar en casa, hay varones que no les gusta tener hijos, les fastidia a los niños en casa, se desesperan en 2 horas con el bebé, ¿sí? Y empiezan a irritarse y son bruscos y son violentos y agresivos con esos hijos. No te cases con un varón así. ¿Cómo lo sabes? Investiga si a él le gusta el hogar. Si es un varón que nunca permanece en casa, que hace todo lo posible por llegar casi a la medianoche a tu casa, que sale bien temprano de la mañana, en la madrugada de tu casa y nunca está ni contigo ni con tus hijos, entonces es un varón que no cumple la primera institución o reglamento que es el matrimonio, porque el matrimonio, la esposa y los hijos son las ovejas de ese pastor. Cuando el varón no está en casa, no permanece con la familia, el núcleo familiar, él no es un buen pastor de su propia primera iglesia, que es el matrimonio. ¿Y cómo lo sabes, mujer, tú que eres soltera y todavía lo puedes remediar? No te lances a una relación matrimonial o de noviazgo con un varón que nunca está en casa, que no es hogareño, que siempre está en la calle, porque así como él es ahora soltero, será cuando se case contigo. Te dejará sola y con tus hijitos sola, criándolos tú solita. Que sea buen proveedor de finanzas, que no sea una persona que abra deudas y te las deje a ti para que las pagues. Que no sea un hombre orgulloso, porque si es un hombre humilde, si él comete un error, va rápidamente a pedirte perdón y se va a humillar y va a hacer los ajustes y va a restaurar el corazón de las personas a las cuales hirió. Si es humilde, si es orgulloso, ya te expliqué qué va a pasar. Que no sea mentiroso, que no se olvide de sus padres, porque si él no honra a padre y a madre, tampoco te honrará a ti. Que ame la obra del Señor, no es que sea un fanático de que 24 horas en la iglesia y 0 horas en el hogar, no. Que ame la obra del Señor, es decir, que no se oponga, que tenga el balance correcto, que tú puedas servir y que Él te deje servir en la obra del Señor. Si es un varón que se opone a tu fe, también no te cases con él, porque se llama un yugo desigual. Y un yugo va a ser algo que nos va a pesar en el cuello y no nos va a dejar avanzar. Que sea sabio para hablar, que sea sabio para actuar. Que no te haga quedar en vergüenza y en ridículo. Que permanezca fiel a Dios. Que sea tanto el amor que le tenga a Dios, que prefiera dejarlo todo, pero no dejar a Dios. Que no te traicione, ¿sí? Y por último, consecuencias de unirte en yugo desigual o en lazo de esclavitud: perder el camino de Dios, perder la comunión con Dios cuando te uniste en yugo desigual o en una relación de esclavitud. No vivir en bendición, sino en tristeza. Por eso el Señor dice en la palabra: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando Dios a ti te da una bendición, te trae alegría, no tristeza. Si tú llegas a una relación de pareja donde siempre estás triste, donde siempre estás en conflicto, donde no puedes ser feliz, donde tú no puedes tener libertad para muchas cosas, entraste en una relación de maldición o de tristeza. ¿Qué consecuencias nos trae unirnos con una persona en yugo desigual? Es decir, que no estaba a la par contigo y que no tenía las mismas creencias de fe que tú y que no estaba caminando con tu misma visión. Entonces, ¿qué consecuencias te va a traer? Perder tu felicidad y tu juventud. Y niñas, se fueron a vivir con un hombre a los 14, ya tienen 28 años y no han hecho nada. Solo hijos y solo rabias. Y solo pobreza, y solo dificultades, y solo ver que él se va con otras y le llega a los 2 o 3 días.
Y ella permite todo eso porque ella no ha entendido que Dios no la puso en esa posición, sino que ella tomó una mala decisión. Proyectos inconclusos, sueños y metas fracasadas, profesiones estancadas. Entonces, si tú estudiaste en la universidad, Él no te deja ejercer tu profesión porque Él tiene todo lo que ya mencioné antes. Y le da rabia que tú salgas y te expreses y que tú puedas proyectarte y salir adelante. Él tiene celos de ti, y si tú tienes a una pareja que es celosa, te voy a decir, no vas a surgir, porque Él siempre te va a hacer la zancadilla para hacerte caer. Vivir mendigando amor, vivir mendigando respeto, vivir mendigando inclúyeme en tu vida, vivir llamando dónde estás, con quién estás y preocupada si te está diciendo una mentira, estar preocupada y estar sola, tener que doblegarte para que te ame, tener que rogarle que te respete, ¿sí? Rogarle que no se vaya con otra, decirle que no se vaya del hogar y tú misma entras en esclavitud, alejarte de lo que Dios planeó para ti, hijos enfermos mentalmente, divididos y fragmentados, hijos enojados, hijos desobedientes a Dios y a los padres, porque cuando te unes en yugo desigual, todo tu entorno se va a volver difícil. Tus hijos van a ser niños divididos mentalmente porque ven una pareja en conflicto total, ven a un papá que predica unas cosas y hace otras, ven una situación de una cantidad de agresividades y los hijos van creando una enfermedad que se llama una enfermedad de división mental. Entonces ellos ya no saben si casarse es bueno, si casarse es malo, si tener una pareja es bueno o mejor quedarse solos. Por eso vemos los grandes beatos. Los beatos son personas de 40, 50, 60 años y solos, y con el papá y la mamá, porque ellos también tuvieron muchos problemas. Los papás no los soltaron a tiempo, o tuvieron una mala relación de pareja y quedaron solos toda la vida y se convirtieron en personas añejas, viejas, pero solos, y mañosos, llenos de muchas costumbres malas, ¿sí? ¿Qué consecuencias trae unirte en yugo desigual? Apatía a las cosas de Dios. ¿Qué significa la apatía? Que no te gustan ya las cosas de Dios, que sufriste tanto, que te traicionaron tanto, que te despreciaron tanto, que te fueron tanto infiel, que te pasaron tantas mujeres por frente de tu cara, que tú ya te volviste apática a Dios y al amor. Y son esas mujeres que han dicho estas palabras: prefiero quedarme sola que con él, prefiero quedarme sola que volverme a unir a un hombre, los hombres todos son malos. Son esas mujeres que hablan así. O en caso dado, aquellas mujeres que fueron tan decepcionadas por sus esposos y ellas se volvieron íntimas amigas de otra amiga que también había sido decepcionada de su esposo y terminaron siendo amantes y entraron en una relación de lesbianismo y se volvieron pareja. Y entonces ella trae sus hijos y forman un hogar de lesbianismo. Imagínense, eso es peor. Por eso es tan importante que la Biblia es tu consejo. Dice el Señor que el padre y la madre te pueden dejar, pero que con todo Él te va a recoger a ti. Dice el Señor que no temas, que Él está contigo. Dice también el Señor: heme aquí. Dice el Señor: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y si tú, mujer, hoy has entendido a qué tipo de varón tú no te debes unir, si ya estás unida, estás a tiempo. Y si no te has unido, estás a tiempo. Dios no nos llama a vivir en una relación de esclavitud. Tú debes darte el valor, porque el Señor a ti te va a pedir cuentas primero, de cómo viviste su vida en Él. 2, cómo viviste tú con Él, con las personas de tu entorno, cómo viviste como pareja y cómo viviste con tus hijos.
y que el Señor no te encuentre fracasada, destruida, amargada, apabullada, afligida, como Isaías 54, la mujer afligida, sino que te encuentre como una mujer de bendición, como una mujer dando frutos, como dice Proverbios 31:10, la mujer virtuosa. Yo quiero hoy bendecirte, mujer. Sé que tú me ves y hay mucha tristeza en tu corazón. Algunas decisiones las tomaste fuera del tiempo de Dios. Hoy te arrepientes de haber conocido a ese varón y te arrepientes de haber aún perdido tus bebés, porque algunos de ellos murieron en tu vientre, otros viven pero son infelices por ver que tú misma eres infeliz. Si abortaste, perdónate. Háblale allá a tu vientre y pídele perdón por esos abortos que tú hiciste a propósito. Hay dos tipos de aborto, el que haces a propósito y el aborto espontáneo, que es cuando el bebé se viene antes del tiempo y muere. Si tú te casaste con un hombre que es un yugo desigual, tienes dos opciones. Número uno, tú convertirte en una buena mujer de Dios, guerrera, de oración, y sacarlo a él de ese yugo y llevarlo a la iglesia, congregarte con él y que él se comience a transformar. Eso será un proceso que puede llevar de 8 a 10 años, si la persona es terca, pero si ese varón es sensible a Dios y ya conoce de pronto de Dios y se apartó, puede llegar más rápido. Todo será un proceso, te tocará a ti también restaurarte con él, sanar las heridas de tu corazón, sanar las heridas del corazón de él y comenzar y seguir hacia adelante con ese matrimonio y esos hijos y ese hogar. Pero si en este caso, mujer, él ya te abandonó, se fue con otra, ya vive con otra, tiene otro hogar, tiene otra pareja, tú eres libre. Porque el Señor no te hace esclava de ningún varón, porque el Señor nos llama a ser sumisas, pero cuando el varón también es temeroso y sujeto a Dios. Y si tú estás solita y te has sentido muy defraudada, desilusionada de haber tenido una pareja que solamente mala vida te dio, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Tú restáurate, sánate, límpiate, camina con Dios de la manita de Él, para que Él camine de la manita con tus hijos, te saque avante y en su momento, si el Señor tiene para ti un verdadero esposo, una verdadera persona que Él ya había diseñado para ti, pero que tú te descarriaste como la cabra y tomaste la decisión por un varón que no era sino una pesadilla para ti, Dios puede volver a hacer algo de nuevo en tu vida emocional. Yo te bendigo, declaro para ti cielos abiertos, una mente abierta para entender la palabra de Dios. Y te bendigo, mujer de Dios, y declaro sobre ti nuevos tiempos de bendición. Esta fue una de nuestras grandes predicaciones. ¿Con qué tipo de varón u hombre tú no te debes unir ni casar? Hablo para ti, Pati Ramos, de la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida Jesucristo UNBJ y el Ministerio Internacional Mujer de Dios Vuelve a Casa. Te espero en una próxima emisión de nuestros programas. Yo te bendigo grande y poderosamente y envío para ti Shalom. Amén.